Nota de puntero, sí, ¿no? Perfecto, iniciamos. Buenas noches con todos. Para los que me conocen, soy el doctor, los que no me conocen, soy el doctor Céspedes. Soy especialista en ginecología y obstetricia, soy especialista en ginecología oncológica. También, al igual que ustedes, soy formado de la Universidad San Martín, de la filial Chiclayo. Soy la primera promoción. Posteriormente hice la especialidad en el 2 de mayo y posteriormente la subespecialidad en el Hospital Revalidati. Entonces vamos a tocar eh, dos puntos importantes: fisiología de la reproducción, ciclo menstrual y amenorreas. Bueno, son unos temas un poco densos porque la mayoría son teóricos de fisiología, pero he tratado de ser lo más didáctico posible para que ustedes no se mareen, ¿no? En realidad, porque como le digo, incluye de la parte de fisiología, pues es mucho más teórico que otra cosa, y en la parte de amenorreas, tanto primarias como secundarias, son un cúmulo de patologías, ¿no? En donde si no, entendiendo bien la fisiología del ciclo menstrual, podemos determinar bien las causas de las amenorreas principales. Hablar de cada una y su tratamiento, creo que no entra el caso en esta exposición porque poco a poco van a ir hablando de los temas, ¿no? Por ejemplo, hasta van a hablar del síndrome ovario poliquístico y algunos sangrados uterinos anormales, ¿no? Entonces, que pueden estar incluidos dentro del tratamiento de estos. Entonces, iniciemos con lo que es el ciclo menstrual. Bueno, el ciclo menstrual, eh, vamos a tocar algunos puntos importantes, ¿no? El ciclo menstrual típico, ¿no? Es el que, en teoría, en la literatura previa nos refería que duraba entre 28 más o menos 7 días, con un flujo más o menos de 2 días, un volumen de hasta 80 mililitros en alguna literatura, y esto puede ser variable en pacientes menores de 20 o 40 años. Pero desde el AFIGO, desde el año 2011, 2007, 11, comenzó a sacar nuevas clasificaciones para poder determinar bien los parámetros y la terminología de la menstruación. Esta es una revisión del año 2018 que les pasé a sus compañeros. ¿Alguien está con el micro prendido? Hola, hola. Hola. Sí, doctor. Listo. Entonces, desde el año 2007, 11, la FIGO comenzó a tener nuevas terminologías respecto a la menstruación. Entonces, lo que se creía que antes, por ejemplo, una menstruación era más o menos 28 días, 28 días más o menos 7, perdón, actualmente podría estar desde un rango de entre 24 a 38 días, ¿no? Dentro de lo normal. Después ya vemos de ausencia como menorrea, ¿no? Infrecuente más de 38 días, normal entre 24 a 38 días y frecuente menos de 24 días, por ejemplo, ¿no? Esta terminología ya se dejó de usar por la terminología, cambió y ya se dejó de usar la terminología de oligomenorrea, polimenorrea, oligo, de menometrorragia, de los sangrados uterinos anormales que podemos tener, ¿no? Ahora hablamos de duración, por ejemplo. Una duración normal es menos de 8 días, prolongado más de 8 días. La regularidad y el volumen. El volumen va a estar determinado por el paciente. Antes se creía que el volumen era de 20 a 60 mililitros o 80 mililitros máximo por cada menstruación. Eso es lo que refería a la literatura antigua, pero actualmente ya no. Y ahora un volumen normal va a depender de las características típicas que tenga una paciente. No puede ser baja, normal o severa según cada menstruación y la paciente, ¿no? Entonces, estos son algunas características y terminología que debemos tener en cuenta. Eh, ¿Hay algunas características del ciclo menstrual? Sí. Estas características del ciclo menstrual se van a dividir tanto si hablamos de la fase ovárica, porque va a haber una fase ovárica y una fase endometrial, ¿no? En donde la fase ovárica tenemos una fase folicular, que generalmente es antes de la ovulación. Tenemos una fase folicular temprana que dura en el primer y quinto día del inicio de la menstruación.
¿no? Posteriormente tenemos una fase folicular tardía, que poco a poco vamos a ir explicando durante el transcurso de la clase, y una fase lútea post-ovulación, post-ovulatoria. También tenemos una fase endometrial en donde va a haber una fase menstrual, una fase proliferativa y una fase secretora. Y tanto la correlación de estrógenos y progesteronas, en la primera fase del ciclo vamos a tener mayores concentraciones de estrógenos y en la segunda fase del ciclo mayores concentraciones de progesteronas. Esto va a cambiar dependiendo, ya que en la segunda fase del ciclo este ambiente va a ser propicio para una posible implantación. Tener en cuenta que el objetivo del ciclo menstrual es la posible fecundación e implantación posteriormente para la duración de una gestación. Ese es el objetivo de un ciclo menstrual, ¿no? Si es que no se logra dar, ocurre lo que es la menstruación. Entonces tenemos importantes, tenemos que tener y conocer la importancia del eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿no? En donde vamos a tener hormonas importantes como la GnRH, ¿no? Que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que va a interactuar en la hipófisis y esta va a liberar FSH y LH y las hormonas ováricas principales, estrógenos y progesteronas. Esto es lo importante. Pero tenemos que tener en cuenta que la secreción de GnRH, ¿no? Va a ser por pulsaciones, ¿no? Mientras va a haber cuando tengamos pulsaciones que son cada 90 minutos, ¿no? Se van a liberar tanto la FSH como el LH. La LH se va a liberar cuando la GnRH tiene pulsaciones rápidas y cuando tiene pulsaciones lentas va a ser liberada la FSH. Tener en cuenta que tanto la FSH como la LH no van a estar estables durante todo el ciclo menstrual. Vamos a hablar un poco más adelante de en qué momento se elevan, en qué momento se disminuyen y cómo van a interactuar estas con el ciclo menstrual. Entonces, durante todo el ciclo menstrual vamos a tener cambios, ¿no? Y una interacción del eje hipotálamo hipófisis ovario. Como mencioné, este, la GnRH va a interactuar a nivel de la adenohipófisis, liberando lo que es LH y FSH. La LH, la hormona luteinizante, ¿no? Va a actuar principalmente en las células de la teca del ovario y la FSH principalmente en las células de la granulosa. La FSH al interactuar con las células de la granulosa va a aumentar la producción de estrógenos, ¿no? Y la LH al actuar en las células de la teca va a aumentar la producción de progestágenos. En diferentes fases del ciclo menstrual, ¿no? En primer lugar, en la fase folicular, en los primeros, en teoría, si una mujer es irregular y tiene 28 días más o menos 7, en los primeros 14 días, si que tiene un ciclo de 28 días, vamos a tener mayor activación de la FSH, en donde va a haber mayor producción de estrógenos y en algún momento va a generar un feedback negativo para la disminución de la producción de FSH, ¿no? Posteriormente, en la fase lútea, va a haber una producción de gestágenos en donde, o progesterona, que igual va a generar un feedback negativo a nivel de la hipófisis. Entonces, ¿en qué momento del ciclo menstrual vamos a tener una retroalimentación positiva? Generalmente la retroalimentación positiva va a estar dada generalmente en la fase preovulatoria. A nivel preovulatorio, la mayor producción de la célula granulosa de estrógenos va a ser uno de los puntos principales donde va a haber una retroalimentación positiva para que se produzca la LH. Generalmente esto ocurre de unas 48 horas antes de estos aumentos de estrógenos o la retroalimentación positiva va a ocurrir unas 48 horas antes de la ovulación y del pico de LH, ¿no? Vamos a ver. Entonces, tener en cuenta que tanto la producción de FSH y LH va a variar dependiendo también de la edad, ¿no? De la edad. En pacientes, un momento, me están llamando algo urgente. Ya.
Entonces tenemos que tanto la LH como la FSH van a variar dependiendo de la edad de la paciente. Por ejemplo, antes de la pubertad va a haber mayores picos y producción de FSH, igual que en las pacientes posmenopáusicas. Es muy importante la relación FSH-LH. En cambio, en los años reproductivos va a haber sí, una producción estable Enmienda. de FSH, pero en la edad reproductiva posterior a la menarquia, vamos a tener también una mayor producción de la LH, ¿no? Entonces, estos picos van a variar y van a cambiar durante la edad de la paciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la FSH va a estar aumentada en las pacientes en la infancia y la pubertad y también aumentadas en las pacientes de la menopausia, posmenopáusicas. Ciclos ováricos mensuales en la función de las hormonas de gonadotropas. Entonces, tenemos que tener en cuenta rápidamente para recordar el ovario, las dimensiones y su peso. Eso ya lo hablaron en la anatomía. Duración promedia que ya expliqué, y los objetivos del ciclo menstrual ya lo expliqué también, la ovulación y la posible implantación. Pero este desarrollo del ciclo menstrual tenemos que entender en cuenta que dentro de la fase folicular, va a comenzar este desarrollo ovárico, ¿no? Y de sus células primordiales, de las ovogonias, van a comenzar desde la gestación, desde el embrión, ¿no? Entonces, desde el desarrollo embrionario del periodo fetal. Generalmente desde las sexta semanas, ya me supongo que han hablado de embriología ustedes, desde la sexta semana va a haber una migración de las células primordiales, ¿no? Del endodermo dorsal del saco vitelino, migran a lo largo del mesenterio, del intestino posterior hasta la superficie externa del ovario. Y estas van a estar revestidas por el epitelio germinal, ¿no? Derivado de las crestas germinales, principalmente entre la sexta semana. Estas células primordiales, ¿no? O en la ovogénesis, vamos a tener en primer lugar las ovogonias. Estas ovogonias, entre la semana 20 de la gestación aproximadamente el embrión, el feto, perdón, va a tener entre 6 a 7 millones de ovogonias, ¿no? Conforme va avanzando el periodo, tanto del nacimiento, desde la pubertad, de la infancia, incluso hasta la edad reproductiva, podemos ver que estas ovogonias, ¿no? Ovocitos primarios van desapareciendo, ¿no? Desde la semana 20 hasta que una paciente ya llega a una edad fértil en donde solamente entre 400 o 500 folículos primordiales expulsan óvulos. ¿Qué quiere decir? Que desde los 6 a 7 millones que contenemos de ovocitos primarios o ovogonias, ¿no? Solamente 400 o 500 folículos primordiales expulsan óvulos durante la edad fértil. Entonces ya vemos que va a haber una atresia desde que uno es feto, ¿no? Intraútero, en nivel intraútero ya va a haber una disminución, una atresia de estos folículos primordiales, ¿no? Entonces en el periodo fetal tenemos que tener en cuenta que vamos a tener, las ovogonias van a generar una primera mitosis. Esta primera mitosis va a generar lo que es un ovocito primario. Este ovocito primario va a estar revestido de una capa de célula de la granulosa y estas se van a detener en la meiosis 1, generalmente en profase. Van a estar detenidas ahí permanentemente en profase, en una meiosis 1, durante toda la infancia y su nacimiento. Y acá también va a haber, como les dije, una atresia y una atresia de estos ovocitos primarios, ¿no? Al nacimiento, 1 o 2 millones. Y desde la edad de 10 a 14 años que comienza la pubertad, ¿no? Vamos a tener 300.000 ovocitos. En la edad fértil, ¿no? Este ovocito primario, ¿no? Que permaneció en profase, ¿no? Este ovocito primario que permaneció en profase, por cada ciclo menstrual, va a seleccionar un ovocito y se va a completar la meiosis. ¿Perfecto? Cuando este ovocito completa, ya va a generar va a haber una expulsión de un cuerpo polar y se va a generar lo que es el ovocito secundario y va a iniciar la segunda meiosis. Eso ya cuando genera la
cercano a la ovulación. Cuando se produce la meiosis 2, ¿no? Esta se va a detener en metafase y va a generarse la ovulación. Como les mencioné, entre 400 a 500 folículos primordiales va a generar este proceso. Posteriormente ya llega la fertilización, pues, que cuando se va a hacer una meiosis 2 completada después de la fertilización, pero no es el objetivo del estudio del día de hoy, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, tiene que tener en cuenta que la mujer en la etapa de embrión y feto va a tener una carga muy rica de ovocitos primarios, pero con estas, tanto por factores internos, por toxinas, ya vamos a hablar poco más adelante de las amenorreas, puede disminuir la cantidad y la calidad de los ovocitos, ¿no? Y es muy importante conocer esto para el posterior entendimiento de las amenorreas. Entonces, ¿cómo van a actuar las hormonas gonadotropas y el efecto sobre los ovarios? Tenemos que tener en cuenta que la pubertad puede iniciar entre los 9 y 12 años, ya la adenohipófisis va a generar una producción de FSH y LH. No es aquí donde va a iniciar la pubertad. Y en la mayoría de mujeres, entre los 11 y 14, en los 11 y 15 años, van a iniciar los ciclos menstruales. Esto se llama menarquia. ¿Perfecto? Pero ¿cómo van a interactuar? Primero, vamos a hablar, ya que nos piden que hablemos tanto del ciclo ovárico, ciclo endometrial, hablemos cómo va a crecer, cómo va a haber un crecimiento del folículo, ¿no? De un folículo primordial hasta la ovulación, ¿no? Entonces, desde el folículo primordial o primario, ¿no? Hasta un folículo antral va a estar influenciada en primer lugar por la hormona folículo estimulante. Perfecto. Entonces, como les mencioné, en la niñez van a estar estas en una meiosis uno, ¿no? En profase, detenidas en profase, en una meiosis uno, ¿no? Generalmente porque en la niñez va a haber un factor inhibidor de la maduración del ovocito. Estos van a permanecer en folículos primordiales y folículos primarios. En la pubertad, estos folículos primordiales, por la acción, específicamente más que la LH, más por la FSH que la LH, van a generar un crecimiento de las capas de la granulosa. Este crecimiento de las capas de la granulosa, ¿no? Van a generar, y van a estar dadas por el aumento de FSH, y también va a haber un aumento del estradiol a nivel de estas células, ¿no? En cada ciclo menstrual, como va a haber un mayor aumento de la FSH que la LH, va a seleccionar una corte aproximadamente por cada ciclo menstrual entre 6 a 12 folículos primarios. Entonces, 6 a 12 folículos primarios por cada ciclo menstrual van a ser seleccionados. Pero ojo, estos folículos no van a ser seleccionados el mismo mes. Estos folículos ya son seleccionados desde ciclos previos, incluso desde hasta 2 o 3 ciclos previos. Refiere la fisiología, ¿no? Los libros de fisiología nos refieren que estos ciclos no son recientes, o sea, no es que el mismo ciclo, el mismo mes, ya va a tener esa corte de 2 o 3 meses previos. Entonces, este, este folículo primario, al aumentar la producción rápida de las células de la granulosa, ¿no? Esto va a generar el aumento progresivo y progresión de estrógenos, la producción de unas células que van a rodear, ¿no? La producción de los ovocitos, y van a generar lo que es un folículo preantral o un folículo secundario. Este folículo secundario, por la mayor acción de la FSH y mayor crecimiento acelerado de la producción de estrógenos, ¿no? Van a generar un líquido folicular dentro de este, ¿no? Acá ya hablamos de un folículo principalmente terciario, en donde va a haber un antro. Este antro principalmente va a estar dado por un líquido folicular no rico en estrógenos, como les mencioné. En esta fase ya va a haber un aumento de estrógenos acelerado, rápido, ¿no? Más adelante vamos a hablar y vamos a mencionar en qué momento se va a dar este pico de estrógenos, y le mencioné como lo que es la retroalimentación positiva, ¿no? Pero también en esta fase de folículo antral o folículo terciario, va a haber
una formación de unas células, tanto de la teca externa y van a generar unas células del tejido intersticial del ovario, ¿no? Van a generar por fuera de la célula granulosa lo que es una teca interna y una parte externa en donde va a haber una cápsula de tejido conjuntivo vascularizado que va a revestir todo el folículo, ¿no? Que va a ser la teca externa. Entonces vamos a tener una teca interna y una teca externa. Estas células son principalmente originadas por las células fusiformes del intersticio del ovario, que también van a ser productoras de hormonas. Ya vamos a ver que las células granulosas van a producir principalmente estrógenos y las células de la teca principalmente progesterona y andrógenos, ¿no? Que van a generar un tipo de cambio a nivel, van a ayudar a que la teca produzca mayor estrógenos por la aromatización de esta, ¿no? Ya vamos a ver más adelante qué mecanismo se va a dar para que la teca ayude a producir mayor estrógenos. Entonces, ya tenemos un folículo antral, ¿no? En donde ya tenemos mayor producción de estrógenos que van a generar un antro va a ser un líquido folicular rico en estrógenos. Entonces, de un folículo antral a un folículo maduro pronto a la ovulación, ¿no? Igual va a haber un crecimiento acelerado de 3 a 4 veces su tamaño, ¿no? El folículo maduro que es el preovulatorio. ¿Y qué mecanismo va a generar de que un folículo antral se genere a un folículo preovulatorio? Uno, como les mencioné, las células de granulosa son los principales productores de estrógeno, ¿no? Va a haber mayor aumento de receptores de FSH y en este punto, que son más o menos 24 o 48 horas antes, ¿no? de la ovulación, va a haber lo que se llama la retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un mayor aumento de estrógenos, ¿no? Y esto por un mecanismo un poco conocido incluso, este pico de estrógenos va a generar un pico principal de LH, ¿no? Una liberación principal de LH. Entonces, este aumento de estrógenos y aumento de LH va a hacer que va a haber un mayor aumento de la proliferación de la teca, especialmente de la teca interna, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué pasa en este momento? Al haber un mayor aumento de receptores de estrógenos para la mayor producción de LH, va a generar inmediatamente una disminución de la FSH. Y es acá donde se va a dar una selección de los 6 a 12 de los 6 a 12 folículos que les mencioné, que son ovocitos, los folículos primordiales que les mencioné, que son seleccionados una corte de 6 a 12 folículos primordiales, ¿no? Uno de ellos va a tener va a predominar y va a dominar, y los demás se van a trecear. ¿Por qué? Porque el folículo que va a tener mayores receptores de estrógeno, ¿no? Mayores receptores de FSH, ¿no? Al haber un feedback negativo, ¿no? El folículo que va a tener más receptores es el que va a predominar. Entonces, va a haber un feedback positivo 48 horas antes, ¿no? Por el aumento excesivo de los estrógenos, y esto va a aumentar específicamente la FSH y la retroalimentación positiva que va a ayudar al pico de LH. Pero al mismo tiempo, ¿no? Va a haber una mayor producción por el aumento del LH de la proliferación de la teca. Y esta proliferación de la teca también va a generar mayor producción de estrógenos por la misma aromatización y va a generar un feedback negativo en donde en este punto va a seleccionar el folículo que va a dominar, el folículo que va a dominar, porque al disminuir la FSH, solamente va a dominar el folículo que tiene mayor receptores de FSH. Entonces, doctor, usted mencionó que tanto la FSH como la LH
van a actuar en diferentes zonas de los folículos. Exacto. La FSH va a actuar principalmente en las células de la granulosa, donde van a convertir de colesterol por la misma aromatización, ¿no? Andrógenos, como es la nostradiona y testosterona, en estrógenos. Pero es muy importante saber que las células de la teca van a ser y van a aumentar, como les mencioné, cuando ocurre previo a la ovulación el pico de la LH, ¿no? Este pico de la LH va a generar mayor producción a nivel de las células de la teca interna, de las células de la teca interna, mayor producción de andrógenos, específicamente la testosterona. Esta testosterona va a difundir a nivel de los capilares y del líquido extracelular a las células de la granulosa, ¿no? Y estos andrógenos, por la acción de la FSH, ¿no? Se va a generar una aromatización de los andrógenos y va a generar mayor estrógenos, especialmente estradiol. Ese es un mecanismo que ocurre previo a la ovulación, ¿no? El pico de LH va a generar mayores estrógenos, ¿no? Y estos estrógenos van a generar un feedback negativo para la selección folicular, del folículo dominante, claro está. ¿Y cómo va a generarse la ovulación? Como les mencioné, ¿no? Va a haber un pico de hormona luteinizante más o menos 2 días antes de la ovulación, pero el pico máximo se va a dar a las 16 horas, ¿no? La hormona luteinizante se va a multiplicar 6 a 10 veces más, la hormona FSH 2 o 3 veces más, ¿no? Entonces, este mecanismo, como pueden ver, como les mencioné, ¿no? Va a haber un crecimiento rápido, excesivo del estradiol. Miren, del estradiol, ¿no? ¿Justo cuando? Cuando le tenemos un folículo preovulatorio. Desde el folículo central al folículo preovulatorio, o sea, folículo terciario, folículo preovulatorio, va a haber un aumento excesivo y rápido de estradiol. Este excesivo y crecimiento rápido de estradiol va a generar que haya un feedback positivo y generar la ovulación, la producción y el pico de LH preovulatorio, que ocurre 2 días antes. Pero al mismo tiempo, este, estradiol va a generar también un feedback negativo. Miren, comienza a disminuir. Y este feedback negativo va a hacer que el folículo que tenga mayores receptores de FSH es el que va a predominar para la ovulación. ¿Perfecto? Entonces, pero doctor, ¿pero cómo va a ocurrir la ovulación? Incluso la misma hormona luteinizante que va a interactuar específicamente en la enteca interna, ¿no? Va a generar hormonas foliculares como la progesterona, y esta progesterona va a estimular en la teca externa enzimas proteolíticas, va a haber generar una hiperemia folicular y secreción de prostaglandinas, y se va a generar el conocido estigma, degeneración del estigma, ¿no? A nivel de la teca externa se va a generar este estigma en donde va a haber una tumefacción, va a haber una debilitación, una pared debilitada folicular y se va a generar la rotura espontánea del folículo, ¿no? Y con ende se va a generar la ovulación. Posterior a la ovulación, tanto las células de la granulosa y de la teca interna, que son las funcionales, porque la no funcional es la teca externa, recuerden eso, la no funcional es la teca externa, ¿no? Van a aumentar 2 o 3 veces su tamaño, ¿sí? Como pueden ver, 2 o 3 veces su tamaño y van a generar el llamado cuerpo lúteo, en donde va a haber unas inclusiones lipídicas, va a haber un crecimiento de la vascularización anterior del cuerpo lúteo, es lo que se llama lo que es el cuerpo lúteo y la zona roja, ¿no? En donde las células de la granulosa del cuerpo lúteo, van a generar mayor progesterona que estrógeno. La progesterona, recuerden que se va a producir mayormente en la fase lútea para ir preparando el organismo en la mujer, tanto a nivel endometrial y a nivel sistémico, para la posible implantación de la gestación que pueda haber, ¿no? Y las células de la teca interna del cuerpo lúteo van a generar androstenediona y testosterona
y por la aromatasa ya conocida se van a generar estrógenos. Entonces, este cuerpo lúteo, posteriormente a la ovulación, inicialmente va a medir de 1,5 centímetros aproximadamente, pero posteriormente a los 7 8 días de la ovulación va a generar ya, si es que no se genera, claro está, una implantación, una fecundación, va a generar inhibina y por ende ya al final del ciclo menstrual va a disminuir lo que es la FSH y LH para el posterior ciclo menstrual. ¿No? Desde la ovulación, que más o menos el día 14, a los 12 días va a haber una involución final de este cuerpo lúteo, ¿no? De este cuerpo lúteo. Más o menos en el día 26 es una paciente que tiene 28 días de ciclo menstrual. Y posteriormente, ya cuando desaparezcan y una involución final, esta involución final va a generar lo que es el cuerpo albicans, ¿no? Entonces, más o menos ocurre unos 12 días, ¿no? Unos 12 días desde la ovulación del cuerpo lúteo, 12 a 14 días desde la ovulación de la formación del cuerpo lúteo hasta que se genere un cuerpo albicans. Entonces, esta fase lútea que estoy mencionando, ¿no? Que más o menos dura 12 días hasta su involución final para cuerpo albicans y posteriormente 2 días después va a generarse lo que es el ciclo menstrual y la menstruación. De esta parte del ciclo menstrual es la que siempre va a estar constante. ¿Qué quiere decir? Entre 14 días, 12, 14 días aproximadamente. En pacientes que tienen ciclos irregulares o prolongados, ¿no? Y donde va a variar los días es en la fase folicular, ¿no? En la fase folicular, no en la fase lútea. Entonces, en las pacientes que los días varían, pueden ser más prolongados o más cortos, ¿no? La fase que va a variar en la fase folicular, más no la fase lútea que es constante en el tiempo, por lo ya lo he explicado, porque ocurre una invulación ya dada en los tiempos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo va a cambiar el ciclo menstrual, el endometrio y la menstruación? Bueno, el endometrio consta de una capa funcional y una capa basal. La capa funcional es la que se va a desprender durante cada menstruación, ¿no? Entonces, eh, como les mencioné, inicialmente, ya por los picos de estradiol en la fase folicular ovárica, va a generar una proliferación acelerada de las células del estroma y de las células epiteliales, ¿no? Después de la menstruación, va a haber una repetilización del endometrio, más o menos en el cuarto o séptimo día postmenstrual, ¿no? Y puede llegar en esta edad, más o menos al séptimo día, a tener un espesor más o menos de 3 a 5 milímetros. Llegado al pico de LH, o sea, la preovulatorio, va a ser tanta la proliferación, ¿no? Del endometrio, que es la fase proliferativa, que puede medir hasta 12 milímetros aproximadamente el endometrio en esta fase. La hormona principal en la fase lútea ovárica, ¿no? Va a ser la progesterona. Esta progesterona va a generar una fase secretora. ¿Por qué? Porque si va a aumentar la proliferación endometrial, pero va a haber una tumefacción y un desarrollo secretor a nivel de esta glándula. Las glándulas se van a volver tortuosas, ¿no? Va a haber mayor aporte sanguíneo, ¿no? Preparando al endometrio para una posible implantación, ¿no? Y una semana post-ovulatoria, el endometrio incluso puede medir hasta 14, 15 milímetros, incluso en algunas pacientes. Posterior a ello, si no ocurre una gestación, ¿no? Este aumento acelerado de aporte sanguíneo, esta proliferación y tumefacción de las glándulas, ¿no? Van a generar que, como va a haber una disminución y una caída grosera posteriormente del cuerpo lúteo, que generalmente dura entre 12 a 14 días, va a haber una caída severa de tanto de estrógenos y progesterona, ¿no? Va a generar
el cuerpo albicans, claro, está en la fase o en el ciclo ovárico, ¿no? Va a generar un colapso de estas glándulas, ¿no? Endometriales. Va a haber una producción de leucocitos, polimorfos nucleares, ¿no? Y también al haber este colapso, ¿no? Y va a haber un aumento del aporte sanguíneo y mayor vascularización en la fase secretora, va a haber una constricción va a haber una constricción de las arterias espirales por estas células, ¿no? Va a haber isquemia y por ende va a haber una desfacelación de la fase, más que todo, de la capa, más que todo funcional del endometrio. Entonces, ¿por qué se va a generar la menstruación? Porque en algún momento va a haber una caída rápida y grotesca del estrógeno y la progesterona por la formación de la fase lútea, del cuerpo lúteo a cuerpo albicans, ¿no? Que ocurre más o menos en el día 12. Y por ende va a haber una construcción de las arterias espirales, isquemia, aumento de prostaglandinas, aumento de leucocitos, y esto va a generar esta desfacelación de la fase más que todo de la capa funcional del endometrio. Y esto generalmente es el ciclo endometrial, ¿no? Una fase menstrual, una fase proliferativa y una fase secretora. Esto es un gráfico importante que tienen que tener en cuenta para poder determinar todas las fases, ¿no? Tanto desde la interacción de las gonadotropinas, cómo van a interactuar en todo el ciclo menstrual las hormonas esteroideas, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. ¿Perfecto? Listo. ¿Alguna pregunta respecto a menstruación, un ciclo menstrual? Bueno, no hay preguntas, continuamos. Entonces vamos a lo que es amenorreas. Las amenorreas, eh, bueno, para hablar de amenorreas, si bien clásicamente hay muchos sistemas para poder clasificar las amenorreas entre primarias, secundarias, según su origen, ¿no? Un libro didáctico y de base para nosotros como ginecólogos, ¿no? Es el libro de Williams. Este libro de Williams ha tomado la terminología y la clasificación de varias sociedades, del mismo CON, del mismo Sociedad de Reproducción Humana a nivel internacional, en donde ha podido determinar de manera didáctica las amenorreas, ¿no? Eh, para comenzar, vamos a hablar de algunas definiciones, como amenorreas primarias, que es la ausencia de la menstruación. Por ejemplo, la COG, que nos dice que pacientes que tienen 15 años y que no tienen menstruación o están dentro de los 3 años de la telarquía. Posterior a ello, no ve menstruación. Eso lo consideran como menorrea primaria, ¿no? Y otra terminología refiere de que un paciente que no menstrua a los 14 años y muestra signos de hirsutismo, ejercicio excesivo, trastornos alimentarios. Otra terminología, ¿no? No, de la Sociedad Americana de Reproducción nos hace énfasis en que una paciente que tiene 15 años con amenorrea, con crecimiento normal y características sexuales secundarias y no menstrua, es considerada como una amenorrea primaria. O pacientes con 13 años con ausencia completa de las características sexuales secundarias y no menstruan, también es considerada como una amenorrea primaria. Bueno, vamos a hablar de las causas de amenorrea primaria y causas de amenorrea secundaria, pero solamente vamos a tocarlas rápidamente porque muchas de las clasificaciones y de que vamos a hablar de los sistemas de clasificación, incluso vamos a tener la génesis de tanto de primarias como secundarias en una sola explicación, ¿no? Por ejemplo, dentro de las amenorreas primarias, las causas más frecuentes, una de las causas más frecuentes es alteraciones genéticas, ¿no? Tenemos los hipogonadismos hipergonadotrópicos, ¿no? Por ejemplo, que incluye incluso el síndrome de Turner, ¿no? Que es cerca del 43%,
¿no? Para los hipogonadismos hipergonadotrópicos. Vamos a explicar qué es un hipogonadismo hipergonadotrópico. También dentro de las amenorreas primarias encontramos las agenesias del conducto de Müller con un 15%, el síndrome ovario poliquístico con un 7%, los retrasos constitucionales y la deficiencia de GnRH, ¿no? Con un 14 y 5% respectivamente, ¿no? Esas son muchas de las causas de amenorrea primaria, ¿no? Pero también de las amenorreas secundarias tenemos, por ejemplo, dentro de las causas principales, ¿no? Que tenemos pacientes con concentraciones normales o bajas de FSH, ¿como quién? Como trastornos alimenticios, trastornos hipotalámicos inespecíficos, anovulación crónica, que es uno de los factores principales, como pueden ver, como uno de las causas principales de amenorrea secundaria, ¿no? Es la anovulación crónica como el posible síndrome ovario poliquístico, ¿no? Trastornos hipotalámicos en específicos, en segundo lugar, ¿no? También tenemos alteraciones cromosómicas y también alteraciones anatómicas que vamos a explicar más adelante. Entonces, se me hace más didáctico que en vez de aprender ustedes cuáles son las causas de amenorrea secundaria y cuáles son las causas de amenorrea primaria, he creído conveniente tener una clasificación. En primer lugar, explicarles cuál es la causa y el origen de las amenorreas. Cuando hablamos de hipogonadismo, ¿no? Hipergonadotrópico, cuando tenemos, por ejemplo, que las gonadotropinas, la LH y FSH, están elevadas y los estrógenos bajos. La causa principal de la menorrea es el ovario. Cuando hablamos de hipogonadismo hipogonadotrópico, tenemos tanto las gonadotropinas bajas, los estrógenos bajos, la causa y el efecto primario es el hipotálamo o la hipófisis. Y cuando tenemos eugonadotrópicos, o sea, vamos a tener normales los niveles de LH y FSH y normales los niveles de estrógenos, ¿no? El efecto puede ser variado, puede ser un problema hipotalámico, hipofisiario, puede ser un problema ovárico o un problema variado externo, problemas metabólicos, es el mismo síndrome ovario poliquístico, que vamos a hablar, problemas externos, anticonceptivos, muchas cosas más que vamos a hablar, medicamentos, etc. Entonces, he creído conveniente que tengamos esta clasificación para poder aprender la mayoría de las causas de amenorreas y según su causa, ¿no? Si es anatómica, si es principalmente a nivel ovárica, principalmente del eje hipotalámico, si son euganotrópicos, ¿no? Dentro de las anatómicas importantes tenemos, por ejemplo, las congénitas, ¿no? Las agenesias de los conductos de Müller, las atresia cervicoterinas, los tabiques vaginales transversos y perforados, que son congénitas, pero también podemos encontrar las adquiridas, como sinequias intrauterinas, como el síndrome de Asherman, posteriormente a un legrado uterino, a una infección, ¿no? Las estenosis del conducto cervicouterino, que son principalmente posteriormente de un conolit, de un curetaje, de una cirugía previa del cuello del útero, ¿no? Entonces vamos a hablar, este cuadrito es importante que lo memoricen, sí, van a aprenderlo, pero vamos a hablar cuadro por cuadro de algunas de las patologías para que las podamos tener en cuenta. Vamos a hablar primero de los trastornos anatómicos. Dentro de los trastornos anatómicos, para las posibles causas de menorrea, tenemos trastornos hereditarios y trastornos adquiridos, como mencionamos. Dentro de los trastornos hereditarios, tenemos que pueden ser el 15% de las amenorreas primarias, los trastornos anatómicos. Podemos tener uno, por ejemplo, las agenesias de los conductos de Müller, ¿no? O tenemos también alteraciones a nivel de distal, ¿no? En pacientes con un cariotipo normal, podemos tener alteración en la porción distal del tracto genital inferior, en donde podemos tener tabiques y mini perforados, ¿no? Entonces, estas trastornos hereditarios
se van a presentar como menorrea primaria y las pacientes van a tener generalmente hidrometra, piometría, hematometra, las pacientes van a tener con un dolor tipo cólico, niñas prepúberes o adolescentes que nunca ven menstruación, pero cíclicamente van a tener dolores cólicos, aumento del volumen, del tamaño uterino, piometría, hematometra, ¿no? Y se dice que las pacientes que tienen estos defectos a nivel de la porción distal del tracto genital inferior van a tener mayor riesgo de endometriosis por el flujo retrógrado del endometrio hacia la cavidad abdominal, ¿no? Dentro de los trastornos hereditarios, uno de los más comunes, ¿no? Y frecuentes es una genesia completa, como el síndrome de Mayer-Rokitansky-Creuser-Hauser, ¿no? Que es uno cada 5.000 mujeres, en la segunda causa de menorrea primaria, ¿no? En donde puede haber una ausencia completa y parcial, ¿no? Del útero. Eh, Hay una patología, ¿no? Que va a confundirse mucho con la genesia de los conductos de Müller, ¿no? Como el síndrome de insensibilidad de los andrógenos, en donde el cromosoma de la genesia de los conductos de Müller va a ser un 46XX, ¿no? Y en cambio la insensibilidad de los andrógenos va a ser un cariotipo de 46XY. En ambos van a haber un desarrollo mamario, pero las gónadas principales en las pacientes con agenesia de los conductos de Müller va a ser los ovarios y en ellas, en la sensibilidad de los andrógenos va a ser el testículo, ¿no? Entonces, en estas pacientes con los conductos, la agenesia con los conductos de Müller va a haber anomalías asociadas y la sensibilidad de los andrógenos no. Otros trastornos adquiridos, ¿no? Uno de los trastornos ya adquiridos, que podría ser una de las causas de amenorrea secundaria, entonces tenemos que tener en cuenta que dentro de los trastornos hereditarios, el 15% de las pacientes con trastornos hereditarios mm, de trastornos anatómicos se van a presentar en las pacientes con amenorrea primaria, pero tenemos que tanto los trastornos anatómicos se van a presentar en amenorreas primarias como en secundarias. Y las amenorreas secundarias son las pacientes que tuvieron menstruación, tuvieron una ausencia de menstruación a una literatura dice mayor de 3 meses, otra literatura dice mayor de 6 meses, de la ausencia de la menstruación, ¿no? En donde tenemos, por ejemplo, pacientes con estenosis del cuello uterino, pacientes que menstruaron, pero después hicieron de un procedimiento, de un conolip, de un conofrío, de un curetaje, de tratamientos ablativos, de pacientes con cáncer, que tuvieron, por ejemplo, cáncer de vagina, cáncer de cuello uterino, van a generar, por ejemplo, amenorrea, ¿no? O adherencias intrauterinas, las famosas sinequias intrauterinas o síndrome de Asherman. Pacientes que, miren, por ejemplo, acá tenemos unas histeroscopías en donde entramos a ver el endometrio y encontramos con adherencias que van a generar amenorreas secundarias en las pacientes, ¿no? Entonces ya hablamos de los trastornos anatómicos. Ahora vamos a hablar de principalmente la falla a nivel del ovario, las amenorreas que es que de menorrea asociadas a hipogonadismo hipergonadotrópico. El hipogonadismo hipergonadotrópico, la función y la alteración principal van a estar en los ovarios. Perfecto. La llamada insuficiencia ovárica prematura. Entonces, tenemos orígenes genéticos y orígenes iatrogénicos a nivel de la función del hipogonadismo hipergonadotrópico, de la menorrea, en donde la función ovárica va a estar disminuida, por eso va a ser el hipogonadismo, pero vamos a tener aumentada la secreción de LH y FSH, por eso va a ser hipogonadismo hipergonadotrópico. Dentro de las causas principales encontramos las genéticas, ¿cómo qué? Como las disgenesias gonadales, con calotipo normal y anormal, y defectos específicos. Iatrogénico, cirugías, pacientes con cirugías previas, radiación gonadal, han tenido quimioterapia, ¿no? Enfermedades autoinmunes, toxinas y diversas. Vamos a ver un poco cada una de ellas. Entonces,
¿Por qué va a haber una falla ovárica prematura? La llamada falla ovárica prematura es cuando va a haber una pérdida de ovocitos y de célula de sostén del ovario en pacientes menores de 40 años. Va a haber un aumento rápido de la FSH, incluso algunos pacientes van a tener niveles de posmenopáusicos, o sea, mayores de 40 miliunidades por mililitro. Y estos resultados tienen que ser dos resultados al menos en un intervalo de un mes. Esta incidencia se da en pacientes de una en 1.000 mujeres en pacientes menores de 30 años y una cada 100 mujeres en pacientes menores de 40 años. Entonces, hablemos de los trastornos hereditarios. Uno de los trastornos hereditarios más frecuentes son bueno, las disgenesias gonadales, que es una de las causas más frecuentes de la insuficiencia ovárica prematura, en donde va a haber una atresia acelerada, pero generalmente no a nivel de fetal temprano, sino en una formación fetal tardía, ¿no? En donde va a haber una mayor atresia de los ovocitos, ¿no? Y como pueden ver acá, ¿no? Este es un ovario con ovocitos primarios y en una paciente con una estrella fibrosa, en donde podemos ver en esta zona, ¿no? La trompa ovárica y el, una estrella fibrosa, en donde ni siquiera va a haber ovario, ¿no? Entonces, este es el ligamento infundíbulo pélvico, esta es la trompa, ventralmente encontramos el ligamento redondo, y esta estrella ovárica se contiene un cromosoma Y, ¿no? Tiene riesgo de malignizarse, generar los famosos gonadoblastomas, ¿no? Por eso en estos pacientes que tienen mosaicismos, y tienen cromosomas Y, se aconseja hacer una resección de estas gónadas, ¿no? Mal formadas. Entonces, tenemos dentro de los trastornos hereditarios las disgenesias gonadales, pero con cariotipo normal y con cariotipo anormal. La de cariotipo normal, ¿no? Tenemos en pacientes que tienen, por ejemplo, el famoso eh, el síndrome de Swyer, tiene un cariotipo de 46XY, tiene un fenotipo femenino, pero hay ausencia de testosterona, ausencia de la hormona antimuleriana, y va a haber testículos con disgenesia. Y los pacientes con cariotipo anormal, por ejemplo, el síndrome de Turner, y los pacientes que tienen mosaicismos, ¿no? Como le mencioné, que tienen algún tipo de cromosoma Y, se aconseja hacer una resección de estas estrellas gonadales, ya que tienen mayor riesgo de generar gonadoblastomas. Hay efectos específicos, como el síndrome de cromosoma X frágil, el síndrome de resistencia ovárica, que ya lo pueden leer ustedes en mayor detalle. Entonces, doctor, ya hablamos que hay trastornos hereditarios para el hipogonadismo hipergonadotrópico, pero también tenemos trastornos adquiridos, ¿sí? Pacientes con infecciones, como por ejemplo con foritis, por parotiditis, exposiciones ambientales, el tabaco, pesticidas, enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Tratamientos médicos, pacientes que han recibido quimioterapia, iatrogénicos como ablación quirúrgica, citectomías, quistectomías, o pacientes que han recibido quimio-radio, como pacientes, por ejemplo, que han tenido cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, son trastornos adquiridos para generar una menorrea. Mayormente, las pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, que son pacientes que tienen cáncer de mama, un ejemplo, y no tienen cumplida la fertilidad, se pueden hacer alternativas de oncofertilidad, como les mencionaba algunos de ustedes en el seminario, de menorreas y del ciclo menstrual, en donde, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer de mama, se les coloca el análogo de la GnRH para hacer una oncopreservación de sus ovarios. Incluso se pueden hacer incluso hasta aspiración de folículos para tener posteriormente a un posible embarazo, ¿no? Y las pacientes reciben su quimioterapia, y como va a haber una inyección de los análogos del RNH, en teoría va a generar una oncopreservación, porque los análogos del GnRH van a bloquear el ciclo normal de estos óvulos, ¿no?
y estos óvulos, los folículos que están en constante, las células que están en constante regeneración, como son las células malignas, o en los ovarios, que son los folículos primordiales que van a pasar a folículos secundarios, secundarios, terciarios, y el folículo maduro va a estar en constante replicación. Y si es que no bloqueamos este ciclo normal, van a estar propensas a una mayor atresia y mayor pérdida de folículos de la reserva ovárica en pacientes de estos casos. Por eso se colocan los análogos de la GNRH, ¿no? Pero los pacientes que van a recibir, que son cánceres localmente avanzados de cuello uterino, es muy difícil poder hacer una preservación. ¿Por qué? Porque la toxicidad a nivel ovárica no solamente se va a hacer sistémica con la quimioterapia, sino va a ser una quimioterapia local. Entonces va a haber una radiación a nivel de los ovarios con la radioterapia. Si queremos preservar la función ovárica, no con la intención de generar una fecundidad posterior, sino para generar una preservación de la función hormonal, podemos hacer lo que se llama la oferopexia. ¿Qué es la oferopexia? La oferopexia es subir los ovarios a nivel pélvico y evitar que las pacientes reciban una radioterapia y así evitar que disminuya la reserva ovárica. Entonces ya hablamos de trastornos anatómicos, hemos hablado de trastornos ováricos, que es el hipogonadismo hipergonadotrópico. Entonces hablemos ahora de las alteraciones del hipotálamo y de la hipófisis, que es los hipogonadismos hipogonadotrópicos. Los hipogonadismos hipogonadotrópicos, ¿no? Vamos a encontrar los gonadotropinas en bajo nivel, menor de 5 miliunidades por mililitro generalmente. Entonces, tenemos trastornos hipotalámicos y trastornos hipofisiarios. Dentro de los trastornos hipotalámicos, tenemos hereditarios y adquiridos. Igual en los hipofisiarios tenemos hereditarios y adquiridos. Como le dije, esta clase es un poco densa, pero he tratado de sacar el mayor resumen de ellas, ¿no? Entonces, dentro de los trastornos del hipotálamo, uno de los más frecuentes es el síndrome de Kallmann, en donde va a haber una menor producción de la hormona de la GnRH, liberadora de gonadotropinas, en donde va a haber una alteración de la migración normal de las células del neurona de las GnRH y olfatorias, y por ende va a haber una mayor disminución, o sea, va a haber una secreción normal del GnRH, pero estas no van a migrar normalmente a las células de la hipófisis para la liberación posterior de la LH y FSH, y van a tener otras alteraciones asociadas, ¿no? Dentro de las adquiridas tenemos las amenorreas hipotalámicas funcionales, que va a ser una triada. Esta triada no solamente se va a ver, por ejemplo, en una sola paciente, o sea, una paciente que tenga trastorno de alimentación, no va a haber solamente trastorno de alimentación, porque la trastorno de alimentación va a estar asociada a estrés y quizá también asociado a un ejercicio, o sea, puede ser una triada en que pueda generar a nivel de una amenorrea hipotalámica funcional. ¿Y por qué funcional? Porque va a haber trastornos alimentarios, como la anorexia nerviosa, bulimia, trastornos inducidos por el mismo ejercicio y trastornos inducidos por el estrés, hasta en actividades poco estresantes, como por ejemplo abandonar los estudios escolares, realizar una planificación para una boda, etc. Se han visto pacientes que generan amenorrea. Entonces, ¿pero por qué, doctor? Porque estas, tanto los trastornos alimentarios, el estrés y el ejercicio intenso, van a alterar la secreción pulsátil de la GnRH. El mecanismo principal es que van a alterar la secreción pulsátil de la hormona de la GnRH por los mecanismos acá explicados, ¿no? Entonces, al alterar la secreción pulsátil de la GnRH, van a alterar la secreción, la concentración de DNH y FSH, porque recuerden, una secreción lenta, pulsátil lenta, va a generar una FSH y una secreción pulsátil rápida, LH. Pero si va a haber una secreción continua, va a alterar, incluso quizás no le va a liberar las concentraciones normales de LH y FSH y por ende va a generar anovulación y amenorrea. Entonces, ya hablamos de los trastornos hipotalámicos. Ahora hablemos de los trastornos hipofisiarios.
Entonces tenemos los trastornos hipofisiarios hereditarios. Tenemos los síndromes de displasias septo-ópticas, ¿no? Van a haber malformaciones genéticas que que codifican las unidades beta de la LH y FSH, y así también los sectores de la GNRH, y si bien va a ser causas poco frecuentes de trastornos hereditarios, se debe mencionar, ¿no? Y dentro de los adquiridos, ¿no? Uno de los más frecuentes es uno de los tumores como los adenomas hipofisiarios, ¿no? Que van a generar hiperprolactinemia, que es causa de una menorrea primaria. Eh, esta, esta, estos adenomas, ¿no? Estos adenomas eh, se van a presentar generalmente por el aumento rápido de la prolactina, ¿sí? ¿No? Pero la prolactina va a estar principalmente su secreción o su regulación va a estar dada por la dopamina. ¿Qué quiere decir? Que cuando va a haber aumento de la prolactina, ¿no? El regulador principal de la prolactina va a ser la dopamina. El mayor aumento de la producción de dopamina para tratar de regular la prolactina va a ser que en forma indirecta aumente la secreción de la GNRH. Entonces, al aumentar los pulsos de secreción de la GNRH, va a haber una pérdida de la pulsatividad normal, como les mencioné, y por ende va a haber una menor producción de LH y FSH, por ende a menor raya, ¿no? También van a haber inflamaciones, enfermedades infiltrativas, craniofaringiomas, tumores a nivel hipofisiarios, lesiones metastásicas, cirugía o radioterapia, ¿no? Pero tenemos también una enfermedad importante, que es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es una enfermedad que se da en pacientes puérperas, con un sangrado obstétrico importante, en donde va a generar una isquemia a nivel de la hipófisis y por ende va a generar un panhipopituitarismo posterior a ello. Incluso muchas de ellas se van a ver años después, no inmediatamente. Ha habido casos reportados que se han visto incluso hasta 10 15 años después, que se ha encontrado que puede estar asociado a un antecedente, un sangrado de una hemorragia uterina normal, o un sangrado posparto, un sangrado posparto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque generalmente la hipófisis en una paciente gestante aumenta su tamaño, ¿no? Y al aumentar su tamaño, también va a aumentar el volumen intravascular hasta un 40% más en los pacientes gestantes. Pero cuando va a haber un sangrado normal, ¿no? O un sangrado obstétrico importante en el posparto, va a generar una isquemia, una hipotensión importante y va a generar una isquemia a nivel de la hipófisis, ¿no? Eh, bueno, otro, aparte de los problemas que pueden generar este, la, los trastornos hipofisiarios, también tenemos otras causas de hiperprolactinemia que creí conveniente mencionarlo para que no se nos vaya la idea de los mecanismos de acción, pero estas muchas veces, muchas de ellas no van a estar íntimamente relacionadas con este acápite que es el hipogonadismo hipogonadotrópico, sino muchas de ellas van a estar asociadas con las menorreas eugonadotrópicas, ¿no? Pero es muy importante mencionar que pacientes, por ejemplo, que tienen problemas fisiológicos, como el embarazo, el ejercicio, el coito, el estrés, pacientes que toman medicamentos o otras enfermedades metabólicas, endocrinológicas, pueden tener hiperprolactinemia, ¿no? Y pueden generar así amenorreas tanto primarias como secundarias. Y por último, hablemos de las amenorreas eugonadotrópicas. Las amenorreas eugonadotróficas se va a dar por la alteración de la
de los pulsos de la GNRH, ¿no? En donde van a generar estrógeno. Las pacientes en estos casos van a tener estrógenos normales, ¿no? Y va a haber, pero sí va a haber una alteración de los pulsos de la GNRH, pero con estrógenos normales. Entonces es la llamada anovulación crónica con presencia de estrógenos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico. El síndrome ovario poliquístico son pacientes con hipogonadismo, hipogonadismo eugonadotrópico. Entonces, tenemos pacientes como amenorrea hipogonadotrópica, como el síndrome ovario poliquístico, ¿no? En donde va a haber mayor producción de andrógenos, va a haber anovulación, y es una de las causas frecuentes de anovulación crónica con presencia de estrógenos. También las hiperplasias suprarrenales congénitas, hay tumores ováricos, productores de estrógenos, por ejemplo, como los tumores de las células de granulosa. Los tumores de las células de la granulosa van a producir estrógenos y pueden generar lo que es una menorrea, ¿no? O sangrado normal incluso en alguna de ellas, ¿no? La hiperprolactinemia e hipotiroidismo que les mencioné, ¿no? Que pueden estar dentro de las causas de la hiperprolactinemia de amenorrea primaria como amenorrea secundaria. Este es uno de los mecanismos de acción que solamente quiero que sepan que se puede presentar en los pacientes con amenorrea gonadotrópica, en donde, por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico, que van a tocar, me supongo, un tema propio del síndrome ovario poliquístico, pero estos son unos de los pocos mecanismos de acción, en donde el aumento de estrógeno, de insulina y leptina van a aumentar la frecuencia de producción de la pulsatibilidad de la GNRH. Y con ende va a aumentar este aumento en la GNRH también va a aumentar lo que es como los pulsos rápidos de GNRH van a liberar más hormona leutinizante, entonces va a haber una alteración entre la relación LH-FSH, va a ser mayor la producción de LH que FSH. Por ende, este aumento de la LH va a producir mayor andrógenos a nivel de la teca interna. Y por esto, estos andrógenos van a generar hirsutismo, el síndrome metabólico, etc. ya mencionado. Entonces, ya hablamos de las causas principales de amenorrea, tanto primaria como secundaria. Pero, ¿cómo evaluamos estas? Bueno, este es un cuadro, este es un algoritmo que me pareció muy importante. He tocado dos algoritmos importantes, ¿no? Este es del Williams, y encontré un artículo que me parece interesante tocarlo, en donde primero se evalúa la presencia, la exploración pélvica y ver si hay presencia de útero o no. Si hay un útero ausente, pues vemos si es que hay vello sexual o no. Si no hay vello sexual, podemos estar sospechando de un síndrome de insensibilidad completa de los andrógenos, por ejemplo, ¿no? Si hay presencia de vello sexual, podemos estar presentando en la genesis de los conductos de Müller, como los trastornos anatómicos ya mencionados, que son uno de los más frecuentes, ¿no? Pero si vemos que si hay presencia de útero, en pacientes que tuvieron su menstruación y pues pensamos, por ejemplo, en una menorrea secundaria, sí o sí tenemos que pedir una beta HCG. En pacientes adolescentes que pasan de la pubertad a adolescencia, doctor, ¿es necesario pedir una beta HCG? Sí, porque algunos pacientes niegan el inicio de vida sexual, ¿no? Y pueden tener hasta violación en ellas. Entonces es muy importante pedir la beta HCG. Si es positivo, pasa a una atención obstétrica. Si es negativo, pedimos los exámenes básicos, que es la prolactina, la TSH y la FSH. Si tenemos hiperprolactinemia, dependiendo si es que, si es que tenemos mayor de 100, el valor de hiperprolactina, 50, incluso alguna literatura lo pide más de 50, podríamos pedir una resonancia magnética incluso, ¿no? Para ver si es que hay un trastorno hipoficiario o no, ¿no? Y tratamos pues específicamente la hiperprolactinemia. Si tenemos la TSH aumentada, pues ya sospechamos en que podamos estar frente a un hipotiroidismo, una alteración tiroidea. Pero si descartamos que sea una hiperprolactinemia y descartamos un trastorno tiroideo,
vamos a ver lo que es la hormona folículo estimulante y vamos a determinar puntos importantes. Si la hormona folículo estimulante está disminuida, tenemos que buscar trastornos de alimentación, ejercicio o estrés. Si hay la presencia de esto, tratamos según lo indicado. Si no hay trastornos de alimentación, ejercicio o estrés, recuerden que podemos tener alteración a nivel de la hipófisis o el hipotálamo. Entonces pedimos una resonancia magnética. Si es anormal, vemos y tratamos como debe ser. Si es normal, podemos tener incluso hasta el síndrome de Kalman, ¿no? O un hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático, ¿no? Eh, si tenemos la FSH aumentada, entonces sabemos que la alteración es a nivel gonadal. Podemos pedir el cariotipo y ver si es que hay una insuficiencia ovárica prematura, dependiendo de los valores, o una disgenesia gonadal, dependiendo del cariotipo. Y si tenemos que la FSH es normal, entonces acá pedimos lo que son la testosterona, ¿no? El sulfato de hidroepiandrosterona, ¿no? Pedimos también la 17 hidroxiprogesterona, ¿no? Que son estos andrógenos importantes, en donde podemos, dependiendo de lo que salga, podemos tener, por ejemplo, una alteración a nivel ecográfica en busca de tumores, ¿no? Podemos tener tumores a nivel suprarrenal, ¿no? El mismo síndrome de ovario poliquístico, dependiendo de los criterios de Rotterdam. Entonces ya tenemos que buscar las causas principales, ¿no? Las causas principales de hiperandrogenismo, ¿no? Entonces podemos tener una hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces ya sería la causa principal de buscar cuáles son las causas principales de hiperandrogenismo en estas causas, ¿no? Otro punto importante y otro algoritmo importante que me pareció es este de acá. Vamos a ver, el de acá, ¿no? En donde nos habla también de algún tipo de alteración, ¿no? En donde específicamente de la anovulación y amenorrea secundaria, en donde siempre se debe excluir el embarazo, las causas iatrogénicas y las enfermedades sistémicas. Descartando esta, en algunos casos, pero no en todos, y me pareció importante mencionarlo, es el té de estrógenos y progestágenos. ¿Para qué? Porque muchas veces eh, estos test de progestágenos, si bien la literatura última no recomienda hacerlas, es que tenemos a la mano lo que es la parte serológica como prolactina, FSH y LH, en algunas sociedades y algunas guías todavía lo recomienda hacer, en donde indican una paciente con amenorrea secundaria, la ingesta de medroxiprogesterona de 10 miligramos por 10 días, suspendiendo esta medroxiprogesterona por 10 días. Si la paciente sangra, ¿no? Sangra, es que hay presencia de útero y tenemos que buscar todas estas alteraciones. Pero si no sangra, es que es una menorrea uterínica. Entonces puede haber alteración a nivel del útero, anatómica, adquirida, que tenemos que buscar, ¿no? Alteración a nivel endometrial o uterino. Pero si es que sale positivo la paciente sangra, es que porque hay presencia de estrógenos y no se está dando por la anovulación. Entonces, buscamos si es que hay presencia de hiperprolactinemia, buscamos la relación tanto de FSH y LH, ¿no? Para buscar si es que hay presencia de hiperandrogenismo o no de estas. Si pedimos, si es que hay bajas, como le mencioné, podemos descartar lo que son las alteraciones a nivel del hipotálamo hipófisis, ¿no? Y si este FSH y LH son altas, podemos sospechar en lo que es una insuficiencia ovárica prematura. Entonces, me pareció importante, sí, específicamente para las pacientes con amenorreas secundarias. Doctor, pero usted mencionó
que si es que teníamos, si bien tenemos un algoritmo, ¿no? Las pruebas serológicas son muy importantes para determinar una de las principales causas de las amenorreas. Entonces, acá hay un cuadro importante que se evalúa las principales pruebas del laboratorio para poder correlacionar la posible causa de la menorrea. Eso es importante que lo lean, pero me importa más que se memoricen o se aprendan este cuadrito, la exploración de todas las amenorreas, sea primarias y secundarias, y este cuadrito, este algoritmo para la evaluación de las amenorreas específicamente secundarias y la ovulación. Y bueno, hablar del tratamiento de cada uno me parece no producente, ya que van a hablar poco a poco de las principales causas de tratamiento, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. Me supongo que van a hablar de algún tipo de endocrinopatías, donde van a estar asociadas a amenorrea. Entonces, esta es una de las principales causas de amenorreas y anovulación con su tratamiento específico, ¿no? Solamente para que lo lean. Listo. ¿Alguna pregunta? Hola. Aló. Todo claro, doctor. Perfecto. Hola, hola. Ah, ya. Ahí Sí. Arnaldo tiene una pregunta. Doctor, buenas noches. La forma de cómo presentó para estudiar menorreas es prácticamente lo mismo que estudiarlas por compartimientos. Sí, en realidad, mi consejo que en vez de que ustedes estudien como para que se les haga un poco más didáctico, porque como les mencioné, si ustedes van a estudiar cuáles son las causas de menorrea primaria, cuáles son las causas de menorrea secundaria, generalmente se van a confundir. ¿No? Se van a confundir porque hay muchas causas. Como les mencioné, hay causas que van acá que van a estar asociadas a menorrea primaria y secundaria. Sí es necesario que lo sepan, pero mi consejo es que utilicen esta clasificación, ¿no? La anatómica, el hipogonadismo hipergonadotrópico, amenorreas gonadotrópicas y el hipogonadismo hipergonadotrópico, como lo mencionamos acá, ¿no? Eso es lo ideal que estudien porque, como les mencioné, no todas las causas van a ser solamente de primarias, no todas las causas van a ser solo de secundarias. Algunas causas pueden estar relacionadas entre primarias y secundarias, pero es muy importante que estudien este sistema de clasificación, ¿no? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, le voy a pasar las diapositivas a la delegada para que lo puedan estudiar. Cualquier duda, cualquier consulta me lo pueden hacer saber. ¿Está bien? Ya, doctor, gracias. Listo, listo. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.